está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Julio Borges, él es coordinador nacional de Primero Justicia, representa a la unidad ante el Parlamento. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de varios asuntos. Comencemos por lo que va a ocurrir a primeras horas de la tarde de hoy con la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, donde se va a designar la comisión que estudiará la propuesta o la solicitud de la habilitante, con la particularidad de que no se contempla incluir allí a ningún representante de los parlamentarios de oposición. Sí, bueno, yo creo que es algo que el país debe rechazarlo. Rechazar el hecho de que tenemos problemas muy graves, Eduardo. Yo estoy seguro que todas las personas que nos están viendo ahora, las amas de casa que están esperando su novela, están viviendo un drama duro, como lo vimos todos en nuestros hogares. No se consigue la comida, los precios están carísimos, la gente tiene que ir saltando de mercado en mercado, no se consigue empleo, esa es la realidad, la economía está paralizada. Y ver que el gobierno está pidiendo superpoderes para supuestamente atacar la corrupción, cuando la corrupción está dentro del gobierno, y cuando debería más bien ocuparse del problema económico, del drama que estamos viviendo todos los venezolanos, todos los días, en toda Venezuela, y que eso más bien el gobierno diga, no, eso es un invento de los medios, eso es un invento de una conspiración internacional, o eso es la oposición. Yo creo que eso tiene que ser rechazado por el pueblo venezolano. Si el presidente Maduro estuviera convocando al país para resolver los problemas económicos, creo que toda Venezuela lo aplaudiría y estaría dispuesto a que cada quien pueda poner una solución sobre el problema económico. Pero nada que ver, más bien está pidiendo superpoderes cuando tiene todo el poder ya para atacar la corrupción, cuando ya tiene todo para atacar la corrupción, y además lo está haciendo de manera excluyente, porque hoy se va a nombrar en la Asamblea Nacional, como tú bien preguntas, una comisión, pero esa comisión va a haber solamente gente del PSUV, y esa comisión va a decidir cómo se le da o no la habilitante a Maduro, y creo que eso es la misma práctica que tenemos que rechazar, que es dividir, que es excluir, que es pensar que ellos son dueños del país, que no es hacer la discusión abierta. Entonces yo más bien quisiera aprovechar esta gigantesca ventana de Venevisión para que el gobierno reflexione. El problema económico es muy grave, el problema económico debería ser lo que convoque, lo que llame a todo el país, porque estamos sufriendo de manera despiadada lo que es un problema que se originó cuando el gobierno tomó medidas como subir los precios, cómo devaluar la moneda, cómo seguir pidiendo prestado. Eso es lo que nos está haciendo sufrir hoy, y eso es lo que debería tener respuesta el día de hoy, Eduardo. ¿Hasta dónde llega la función de esta comisión? Y además pregunto, ¿sigue siendo una expectativa la definición del conocido popularmente como el diputado 99 para saber si va o no la habilitante? Bueno, esa comisión va a estudiar lo que presentó Maduro en la Asamblea Nacional, que es pedir estos superpoderes. No la conocemos todavía, la ley habilitante no se ha circulado, es algo que lo mantienen en secreto, y eso es algo que nosotros rechazamos porque debería ser algo transparente. ¿Qué esperamos nosotros? Que esta comisión estuviera integrada también por la gente de la oposición y que esta comisión plantee verdaderamente soluciones más allá de lo que significa ese tema de la corrupción. Lo veremos esta tarde. Esta tarde, te participo, Eduardo, también hay una comisión que va a presentar un informe para quitarme el derecho de palabra, porque el día que fue Maduro a la Asamblea Nacional, yo pedí el derecho de palabra, levanté mi mano, estaba en desacuerdo con la manera de las cosas que él decía, y la respuesta que van a hacer hoy es castigarme y suspenderme. ¿Por qué usted lo hizo? Eso no está admitido en el reglamento de Interior y de Debate. ¿Qué pasó exactamente para que se esté considerando la posibilidad de quitarle ese derecho a palabra? Bueno, yo lo que te puedo decir, Eduardo, es que en otras oportunidades, cuando el presidente Chávez fue a la Asamblea Nacional, lo normal era que uno levantaba la mano y el presidente Chávez te daba el derecho a la palabra. Recordemos que al final es el presidente que está yendo a la casa nuestra, a la casa de los diputados. Él va a rendirnos cuentas. Es nuestro deber exigir cuentas de cómo se está gobernando. Yo recuerdo una vez levanté la mano y le pregunté al presidente Chávez sobre mi desacuerdo en que se regalara el dinero a los venezolanos a otros países. Él contestó. En otra oportunidad levanté la mano y le pregunté al presidente Chávez sobre el problema de los damnificados en los refugios y de cómo la misión vivienda estaba paralizada. Él contestó. Ahora, levanto la mano
para pedirle un derecho de palabra a Maduro, y la respuesta es caerme en callapa y además de todo suspenderme. Yo creo que eso marca la diferencia entre lo que era un estilo que uno podía tener todas las diferencias con Chávez y este estilo que tiene Maduro, que es creerse dueño del país, cuando más bien necesita una sacudida de realidad para que se dé cuenta de la profundidad y la dureza y el sufrimiento que tenemos ahorita con la crisis venezolana, y deje de echarle la culpa a todo el mundo y asuma su responsabilidad y permita que Venezuela salga de esta crisis. Ese mismo día que Maduro fue a la Asamblea, Eduardo, cuando a mí me tocó darle la mano, yo le dije: Nicolás, nosotros apostamos a una salida sensata a esta crisis. Y él dijo: nosotros también. Bueno, pongámoslo en práctica. Hagamos que los problemas del país no nos dividan, sino que más bien nos unan las soluciones de un país que está pidiendo soluciones y que el gobierno está divorciado de la realidad. ¿De qué depende que se le suspenda o no del derecho de palabra en el Parlamento? De lo que quiera la mayoría del PSUV. No tengo ni derecho a la defensa. ¿Eso se va a definir esta tarde también? Esta tarde. No tengo ni derecho a la defensa para decir por qué pedir el derecho de palabra o no, si es una práctica que lo habíamos hecho en el pasado. Pero lo importante que quiero destacar hoy es que Venezuela está dentro de una crisis muy grave, una crisis económica, una crisis política, quizás, Eduardo, la crisis más grave de la historia reciente venezolana, y que nosotros tenemos soluciones para esa crisis, en lo económico, en lo social, en lo político, en la seguridad, y que el gobierno, en lugar de estar culpando a toda la sociedad venezolana, a los empresarios, a los estudiantes, a los sindicatos, a otros países, a los medios, el gobierno más bien debería convocar al país para que esta crisis tenga una solución. Lamentablemente, se tapa los ojos, se cierra a cualquier explicación y le da la espalda a la sociedad. Eso está muy mal. Usted dice que tienen soluciones a la crisis. Claro. No puede ser el término muy generalizante. Soluciones o propuestas para procurar la solución, y en todo caso... Bueno, te digo algo muy claro. ¿De qué manera se pueden plantear? Yo Porque creo que en este momento hasta el propio gobierno le convienen las soluciones, claro, vengan de donde vengan. Pongo uno sobre la mesa simple. Vivimos un problema muy complejo en el país, problema moral y político y económico, pero pongo algo simple en la mesa. Yo creo que el problema fundamental de Venezuela es un problema de que la economía está paralizada porque no se está produciendo nada en Venezuela. Todo lo compramos fuera de Venezuela. La ropa, la comida, los repuestos, los carros. El país no está produciendo nada. Nosotros, una solución sería un gobierno que más bien estimulara la inversión, la producción, la generación de marcas venezolanas, hecho en Venezuela, creación de trabajo, y que eso permita como un motor sacar a este país de la parálisis, de la pobreza, de la violencia. Pero lamentablemente el gobierno ha tomado un camino distinto, radical, de evaluar, subir los precios, pedir prestado, paralizar la economía. De manera que lo pongo como punto acá en Venevisión. Hagamos un gran acuerdo nacional para producir en libertad, para que haya una producción venezolana en lugar de seguir comprando las cosas afuera, y que eso genere los empleos, las marcas, la riqueza, el progreso. Nosotros somos progresistas, el progreso que Venezuela merece. Dar ese vuelco dispara a Venezuela como un cohete hacia una Venezuela del futuro. Nosotros podríamos hacerlo. ¿Qué significa todo esto en la proximidad de unas elecciones como las del 8 de diciembre? Bueno, ¿Cómo enfocarlas en su justa dimensión? Porque bueno, ya venimos con el debate de que sean o no plebiscitarias, tengan o no un carácter nacional. ¿Cuál será su verdadero alcance? Bueno, yo plantearía lo siguiente. Yo, como padre de familia, tú o cualquiera de las personas que esté viendo, yo creo que el dilema, lo que vamos a tener en el coco, en la cabeza, el 8 de diciembre, es algo muy simple. Lo que nosotros tenemos que pensar es algo muy simple, pero tenemos que participar para ejercer ese derecho. Y yo lo plantearía de esta manera. Tenemos que pensar entre la Venezuela que tenemos hoy, si queremos esta Venezuela que tenemos hoy, si compartimos este camino en el cual estamos metidos hoy, o si nosotros le vamos a dar la oportunidad de tener la Venezuela que soñamos, la Venezuela que quisiéramos, la Venezuela que merecemos. En ese dilema yo creo que se tiene que construir el voto del 8 de diciembre. ¿Qué quieres tú? ¿Esta Venezuela de hoy, paralizada, llena de problemas, de violencia, o tú te vas a dar la oportunidad de luchar por una Venezuela distinta, por la Venezuela que tú mereces, por la Venezuela que tú sueñas? Yo le pediría a cada padre y madre de familia, a cada joven venezolano, a cada persona que nos está viendo por la pantalla de Venevisión, que piense eso, y que no vea esto como una elección para elegir un concejal, un alcalde. Eso es muy importante, pero por encima de eso,
está como cuál es la ruta, el camino que queremos para la Venezuela en los próximos años, el 8 de diciembre. ¿Qué le diría usted a quien tenga todavía la duda de votar o no votar? Bueno, esa pregunta es muy importante. Pues Porque además, además además es diciembre, hay una locura ahorita con la compra de boletos al exterior y será importante hacer esa referencia. Yo le diría a las personas tres cosas muy concretas. Las cosas que nos han demostrado las elecciones es que tu voto particular no te lo roban. Si yo voto por Enrique Capriles, no existe fuerza, ni tecnología, ni electrónica que transforme mi voto por Enrique Capriles en un voto por Nicolás Maduro. Eso no existe. Segundo tema, no hay manera que sepa el gobierno por quién votaste. A la gente que está en los empleados públicos, los misioneros, si tú votas por Enrique Capriles, imposible que el gobierno se entere que votaste por Enrique Capriles, y por eso ellos fueron a quitar los teléfonos a la gente, a meterse en el Facebook, a meterse en el Twitter. Segundo tema. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que precisamente cuando la gente no va a votar y deja ese espacio en blanco, si Julio Borges no va a votar y deja su espacio en blanco, allí es donde ponen a votar a los muertos, a votar a los que tienen varias cédulas, o le empiezan a dar la máquina y rellenar los cuadernos de votación. Por eso yo quisiera decirle a todos, el único antídoto que existe para precisamente combatir el ventajismo y combatir la trampa es yendo a votar. Y ese es tu derecho que no puedes perder como venezolano. Y vamos a dar una oportunidad que nada nos detenga a dar ese paso por el cambio en Venezuela. ¿Qué se siente desde Primero Justicia? ¿Qué siente Julio Borges cuando desde el Ejecutivo, para descalificar y referir las cosas negativas de la oposición, se habla del amarillismo, tal cosa amarilla? Sí. Pareciera una alusión a Primero Justicia. Me da dolor porque nosotros hemos construido un movimiento joven, fuerte, de muy buena fe, que gobierna bien, ha gobernado bien en Chacao, en Baruta, en Miranda, en Sucre, en Lechería. Es un movimiento donde todo el mundo es una nueva generación, pero al mismo tiempo pienso ese refrán popular que dice: solo al árbol que da fruto le tiran piedra. Y creo que Primero Justicia se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno. Es el movimiento donde está Enrique Capriles, es el movimiento donde se ha sembrado liderazgos como Richard Mardo, gente joven que quiere un cambio por el país, y por supuesto lo ponen en el blanco para darle y para destruirlo. Pero también Primero Justicia es el motor, es una de las fuerzas importantes de la unidad. Nosotros somos parte importante de la unidad, creemos en la unidad, y lamentablemente nos han tomado como esa especie de chapita que tienen contra Primero Justicia. Pero créeme algo, a nosotros nos da más fuerza, porque eso significa que estamos creciendo, que estamos dando frutos, y como buen árbol que da fruto nos tirarán piedras, pero vamos a seguir creciendo para una Venezuela donde haya justicia para todos por igual. Ese es nuestro sueño, y vamos a seguir luchando por eso. Bueno, gracias por esta conversación. Gracias, Eduardo, por la invitación. Éxitos, hasta pronto, y vamos a estar muy pendientes de la sesión prevista para esta tarde. Ha sido Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad.